Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos el público que nos acompaña. Pues ahora sí que infinitas gracias por el espacio, porque creo que lo que sucedió el 5 de junio acá en San Luis Potosí es un tema que pues sigue ahora sí que latente, porque no se ha resuelto la cuestión legal de quienes fuimos detenidos ese día de manera arbitraria. Y además, pues fue un hecho que realmente preocupa en cuanto a la criminalización de la protesta social en México, ¿no? Y en cada uno de los estados. Y bueno, pues igual haré como una remembranza, perdón, general de lo que sucedió el 5 de junio. Pues ya se realizó la protesta, pues ahora sí exigiendo justicia por Giovanni, y ahora sí que poniendo el dedo sobre la llaga de la grave situación de violación de derechos humanos que haya a nivel nacional, a manos de, pues ahora sí, de quien se supone que son quienes deben de velar por nuestra seguridad, ¿no? Que en este caso, pues son los elementos de seguridad pública. Ya durante la protesta, pues ahora sí que había, pues no sé, éramos alrededor de unas 100 personas. Pues identificamos tres grupos, ¿no? Un grupo de compañeros de otros colectivos que ya conocíamos de actividades o de marchas o de luchas aquí a escala local. Otro grupo de jóvenes, chicas y chicos, pues la verdad es que muy, muy jóvenes, que tal vez era la primera vez que acudían a una manifestación, porque finalmente fue un llamado a nivel nacional. Y otro grupo de chicos que la verdad es que nunca habíamos visto en manifestaciones pasadas, ¿no? Pues ya conforme se desenvolvió la manifestación, pues los destrozos comenzaron. Bueno, el primer punto al que fuimos a manifestarnos, perdón, fue afuera de la Fiscalía ING Vial, y pues ahí se comenzaron pues los destrozos, ¿no? Tal cual al edificio de la Fiscalía. Cuando llegamos ahí, pues se inició como con lo normal de las protestas aquí en San Luis, ¿no? Las pintas, la pega de carteles con engrudo, todas las consignas, todo como en ese tenor. Sin embargo, pues identificamos que un grupo de individuos comenzaron a aventar piedras a los cristales de la fiscalía y llevaban petardos, ¿no? De todos los años que tengo en el activismo. De hecho, nunca habíamos visto, ¿no? Como esos artefactos de los petardos, y pues la verdad es que eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Mi hermana Claudia Elizabeth y yo, bueno, pertenecemos al colectivo de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, y bueno, por muchos años también hemos participado pues en la defensa de territorio, ¿no? En este caso hemos estado presentes en la defensa de Cerro de San Pedro, en contra de la minera San Javier. Se ha impulsado durante muchos años la cuestión del turismo en Cerro de San Pedro a través de la Casa Cultural de Cerro de San Pedro. Y bueno, también formamos parte del colectivo Yo Soy 132, que después de la imposición de Enrique Peña Nieto nos convertimos en un colectivo de formación política. Entonces, pues tenemos años, ¿no? En esto del activismo, de las luchas sociales, de la organización desde abajo, ¿no? Entonces, pues ese día ya durante la protesta nos llamó mucho la atención porque no ubicamos a estos chicos que empezaron con los destrozos, ¿no? Ya conforme pasó los minutos y después de que aventaron los dichosos petardos, pues había una patrulla estacionada ahí de Policía Municipal de Soledad, y pues igual este grupo de individuos arremetió contra la patrulla y ya fue de forma que aventaron ahí algún artefacto y explotó la patrulla. La verdad es que hubo caos, hubo ahí pues mucho temor por parte de los manifestantes, como pudimos, bueno, ahora sí que estamos acostumbrados a hacerlo todo de manera a través de asambleas, ¿no? De tomar decisiones a través de asambleas, y previo a que saliéramos rumbo al edificio de ahí de la fiscalía, habíamos acordado que íbamos a regresar ahí al kiosco.
regresamos ahí al kiosco con el objetivo de que ya se terminara la protesta. Sin embargo, pues por ahí comenzaron entre que querían ir a protestar al edificio de la universidad, entre que sí, que no, y se adelantaron a ir a protestar enfrente del Congreso del Estado. Pues ya están ahí enfrente del Congreso del Estado, pues también lo que ya fue muy difundido, hubo una serie pues de saqueos y destrozos ahí al Congreso del Estado. Ingresaron igual este grupo de individuos de una manera muy fácil, cuando sabemos y en ocasiones anteriores es muy complejo entrar a las instalaciones del Congreso del Estado porque pues hay una serie, pues para empezar siempre hay alguien que está por allí haciendo guardia, pues hay varias rejas, varias puertas y sin embargo se violaron de una forma muy fácil, ¿no? Ingresaron y empezaron pues los saqueos, aventaron lo inimaginable por las ventanas, prendieron una fogata, una situación compleja. Y durante todo ese momento ningún elemento de seguridad se apareció, ¿no? Cosa que en algunas otras manifestaciones de inmediato accionaban, ¿no? Ya estando allí, después transcurrieron unos 40 minutos y llegó un camión blindado, una ridiculez, el rinoceronte, como le llaman, con más de 50 granaderos. Llegaron pues tal cual a reprimir la manifestación. La verdad es que, bueno, en el caso de mi hermana es egresada de la Escuela de Justicia Transnacional y ella está avalada como defensora de derechos humanos y observadora. Entonces, pues ahora sí que nosotros por ningún momento nos íbamos a retirar de la manifestación y pues empezamos porque uno volteaba a ver a todos lados y pues obviamente los granaderos comenzaron a golpear a diestra y siniestra a quienes estaban ahí en la manifestación. Y pues nosotros empezamos a ver, pues a gritar, ¿no? De manera desesperada que se replegaran por seguridad, ¿no? Todos los manifestantes. Pues al final hubo un total de 11 detenidos, entre esos mi hermana y yo. Pues obviamente cuando llegamos ahí al edificio de seguridad fuimos brutalmente golpeadas, en conjunto con los otros detenidos. Se violaron una infinidad de nuestros derechos, de nuestras garantías más indispensables, como el hecho de que permanecimos incomunicados hasta las 11 de la noche, 11:30 de la noche. Ya estando ahí en el edificio de seguridad, pues ahí nos percatamos, ¿no? De que todo estuvo en realidad, todo el proceso estuvo mal porque ni siquiera nos indicaron por qué se nos había detenido, qué era lo que iba a suceder posteriormente, no, ni siquiera nuestros derechos, o sea, muy mal, ¿no? O sea, el proceso de la detención, desde el momento que fue arbitraria, pues desde ahí empezamos mal, ¿no? Entonces ya, bueno, en el caso mío, a mí me liberan alrededor, bueno, me trasladaron a mí a la barandilla de Abastos junto con otros 6 de los que habían detenido. De hecho, varios de los que detuvieron, de los 11 detenidos, eran menores de edad. Entonces, pues ya nos trasladaron a la barandilla de Abastos. Y bueno, esto hago mucho énfasis porque, bueno, ahorita les voy a platicar cómo va el caso. Y bueno, a mí en mi caso me dejan salir de la barandilla únicamente con faltas administrativas. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que a mi hermana no la trasladan a la barandilla, mi hermana siguió ahí en el edificio de seguridad y a mi hermana junto con otros 2, una chica y un chico de los que también detuvieron ahí mismo en la plaza, los trasladaron al día sábado, igual en un traslado completamente pues ni siquiera avisaron al abogado, o sea, absolutamente nada, la trasladaron a la penitenciaría. Ya estando allí, pues le dictaron a mi hermana medidas cautelares y pues salió bajo investigación. Es importante mencionar que ese día se abrieron 4 carpetas de investigación. La primera fue por los destrozos que se realizaron contra la Fiscalía, el segundo por los destrozos que se realizaron contra el Congreso del Estado. No, perdón, la primera fue contra el Congreso, la segunda por la patrulla de Soledad, la tercera por la Fiscalía y la cuarta carpeta de investigación que se abrió fue por daño a los escudos y equipo de la Policía Municipal.
Entonces ya a mi hermana, bueno, la dejan salir de la penitenciaría junto con los otros dos, la chica y el chico, y pues ya se abre, ¿no? Se inicia con la investigación de mi hermana, ¿no? Sin embargo, el día 3 de agosto, pues, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que giraron órdenes de aprehensión contra 13 de los que algunos de ellos habían sido detenidos el 5 de junio. Entonces, se giraron órdenes de aprehensión contra mi hermana y contra mí. Al saber nosotros que habían detenido a varios de los que el 5 de junio habían detenido arbitrariamente, pues fue como una cuestión de alerta y nuestro abogado, el abogado que nos está llevando el caso es Víctor Lisiaga, él es de la Asociación de Fe y Esperanza, que da acompañamiento a víctimas del delito. Y él pues se alertó inmediatamente, y también los compañeros del FAO, del Frente Amplio Opositor, que también nos están apoyando con el acompañamiento jurídico, y pues nos amparan, ¿no? A mi hermana y a mí con el objetivo de pues que no nos detengan, ¿no? Porque prácticamente si nos detenían era un hecho que nos iban a llevar directamente a la penitenciaría. Roxana, Entonces, Roxana, ahí permíteme hacer una pausa. sí, sí, sí. Bueno, y aprovecho para darle la bienvenida a nuestra compañera Emma Guado. ¿Cómo estás, Emma? Hola, Galo, ¿cómo estás? Hola, Roxana, qué gusto. Estoy escuchando muy atentamente a Roxana, ¿no? Con todo lo sucedido por acá en San Luis Potosí. Galo, Roxana, que desafortunadamente, pues es un caso que se repite en muchas ocasiones en muchos otros estados del país. Es decir, que seguramente habrá gente que nos está escuchando y que nos está viendo, que dice, esa historia yo ya la conozco, ¿no? Y entonces eso es parte de lo fundamental de la historia que nos comparte Roxana, porque estamos viendo que de nueva cuenta parece que la impunidad en este tipo de casos de activistas que son criminalizados de esta manera por participar en marchas y que se les imputan supuestos delitos, pues tienen un fondo mucho más oscuro de lo que parece pues a primera vista, Galo. Sí, bueno, Emma conoce el caso más de cerca y no sé si quieras preguntarle algo a Roxana. Pues, pues mira, el caso ya lo viene narrando muy bien Roxana, enterando a la gente que nos está haciendo favor de escucharnos el día de hoy de lo sucedido por acá en San Luis Potosí. Y pues básicamente yo tendría que decir, Roxana, que parece que del mes de agosto a la fecha ha habido como una especie de silencio en torno a lo sucedido desde el pasado 5 de junio, que medios de comunicación, particularmente nosotros, habíamos seguido muy atentamente lo que pasaba en relación a los jóvenes que estaban siendo pues imputados con estos supuestos delitos. Pareciera pues que las autoridades de pronto se callaron. Hoy justamente rindió un informe, su tercer informe, el fiscal del estado de San Luis Potosí, el señor Garza, y pues no hizo mención absoluta, por lo menos en rueda de prensa ahí con los compañeros del tema de lo sucedido el pasado 5 de junio, por ahí en las inmediaciones y en las instalaciones del Congreso local. Cuéntanos, por favor, Roxana, ¿por qué consideras tú que ya no ha habido esta exigencia pues de que se esclarezcan el caso, Roxana? ¿Cómo es que tú estás interpretando el asunto? ¿O es que los activistas involucrados han decidido, como en tu caso, guardar silencio para esperar el resultado de las investigaciones? Sí, de hecho, mira, Emma, en el caso de todos bueno, más bien creo que es como importante contextualizar un poco después de lo de las órdenes de aprehensión, qué fue lo que pasó, ¿no? Finalmente giran las órdenes de aprehensión a varios de los que ya habían sido detenidos y a algunos otros sin fundamentos, ¿no? O sea, sincera y honestamente, sin ninguna investigación previa que hubiera sostenido las órdenes de aprehensión. Eh,
la situación es que, bueno, se presentaron a varios de los, de los chicos a los quienes se les había girado la orden de aprehensión, pero se les estaba ya, o sea, fue por la segunda carpeta de investigación, ¿no? Porque fue por la querella que presentaron por la explosión de la patrulla, ¿no? Entonces, bueno, ahí abiertamente se nos está inculpando a Claudia, a mi hermana y a mí, y a los demás chicos, ¿no? Bueno, en el caso de Claudia y mío, o sea, nuestra postura ha sido muy tajante porque, bueno, por ahí ellos aceptaron, varios de ellos aceptaron, van a pagar, ¿no? Los daños de la patrulla, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Claudia y mío, pues fue una postura tajante de decir, pues no, o sea, es que eso es lo que quieren, ¿no? O sea, que aceptemos como lo que ellos están poniendo sobre la mesa, cuando pues en realidad nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver ni participamos en absolutamente ninguno de los destrozos que se realizaron durante la manifestación. Digo, ya sabemos que también es una cuestión como preocupante de que hubo ahí grupos infiltrados, ¿no? Grupos de choque, y eso también es una cuestión que preocupa porque, pues, o sea, las protestas, más allá de ser con un fin legítimo, o sea, se convierten como en protestas que se ocupan para que otros grupos, pues, ahora sí que intervengan, ¿no? Pues no para bien, ¿no? O sea, sino para otros fines hasta políticos, ¿no? Entonces, bueno, ya después de esa situación, bueno, nuestra postura ha sido que, bueno, nosotros no vamos a ceder en ningún momento, porque a nosotros sí nos ha quedado claro que la persecución que están haciendo hacia nosotras es una persecución por nuestro activismo. O sea, es una persecución y eso ya nos ha quedado más que claro en el análisis del panorama político que hemos hecho con algunas otras asociaciones que nos estuvieron dando el acompañamiento, que en este caso fue PRODES y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, que, o sea, nuestras detenciones fueron porque la cuestión de la Sierra de San Miguelito, de la defensa de la Sierra de San Miguelito, es una situación muy álgida, o sea, y es una situación que nosotros hemos puesto sobre la mesa, ¿no? O sea, todos los intereses multimillonarios que hay de por medio con la devastación de la Sierra de San Miguelito, ¿no? Entonces, bueno, estoy revisando lo que mi hermana me envió. En el caso de cuando ya le giran, le dictan las medidas cautelares a mi hermana de la primera carpeta de investigación, se indicó un plazo máximo de investigación de 4 meses, ¿no? Entonces, bueno, de una u otra manera se tenía que dar como tiempo a que transcurrieran esos 4 meses de investigación y bueno, que en este caso obviamente también nuestro abogado pues estaba haciendo su trabajo en cuanto a la defensa, ¿no? Con peritajes, con investigaciones, con respaldo, ¿no? Sin embargo, pues cuál sería nuestra sorpresa, que bueno, esos 4 meses ya se agotaron y en ningún momento se nos notificó. Obviamente también nosotros hemos estado metiendo pues una serie de herramientas legales, ¿no? Como lo que vienen siendo alegatos, amparos, todo lo que ha servido, ¿no? Para nuestra defensa durante estos 4 meses. Sin embargo, pues bueno, apenas, de hecho, hace apenas 3 días, nuestro abogado nos notificó que sí presentaron pruebas en contra de Claudia por la primera carpeta de investigación. Entonces, Claudia se va a presentar, se va a tener que presentar más bien a la audiencia intermedia para, pues ahora sí que ya bueno, para darle a conocer, ¿no? Todos los cargos que se le están imputando y pues todas las pruebas, ¿no? Que ellos están presentando. Sí. Sí. Galo. Emma, ¿querías preguntarle algo más? Te di esa intención. Sí, fíjate que me gustaría solamente hacer un apunte muy breve, porque pues en medio de toda esta maraña y toda esta circunstancia que viven Roxana y su hermana, y sobre todo jurídica, ella habla sobre la Sierra de San Miguelito. A lo mejor mucha gente no sabe exactamente lo que pasa con este tema porque no son de San Luis Potosí, pero
a reserva de que Roxana pueda hablar un poco más de esto porque ella es activista desde hace mucho tiempo, pues se trata de un espacio natural importantísimo para la capital potosina, que es actualmente un espacio muy codiciado por desarrolladores de vivienda. Entonces, por eso es que Roxana habla de intereses millonarios, y ahora que estamos en elecciones, pues justamente uno de los intereses que está en juego entre los candidatos y candidatas que a final de cuentas van a contender está justo la Sierra de San Miguelito. Y luego de lo sucedido el pasado 5 de junio, una de las sensaciones que quedó en el ambiente potosino era de miedo. La pregunta era si nos iba a pasar lo mismo la próxima vez que saliéramos a las calles a manifestarnos por algo. Entonces, la idea también que en este análisis político se hace después de lo sucedido es que pues, ¿qué se busca o qué se persigue al final de cuentas cuando se reprime de esta manera un grupo de jóvenes, muchos de ellos inocentes, muchos de ellos muy jóvenes, muchos de ellos que marchaban por primera vez, que salían por primera vez a la calle a indignarse por lo que estaba pasando, por una circunstancia especial en Jalisco, y que ahora se plantean muchos si salir a la calle a manifestar sus ideas vale la pena o no, sobre todo para quienes desde hace mucho tiempo han estado defendiendo lo que en San Luis Potosí se tiene como riqueza natural. Tú conoces perfectamente, Galo, lo que pasó muchos años con el Cerro de San Pedro, el Cerro de San Pedro que está en el escudo de San Luis Potosí, que ahora ya no existe, no es una tristeza, es una pena histórica, es una pues deuda que tenemos con esta tierra, y todo lo generado en cuestión de movimientos sociales en relación al Cerro de San Pedro y la minera San Javier. Y ahora estamos viendo pues que la lucha continúa, pero específicamente en el espacio de la Sierra de San Miguelito, a reserva de que más adelante podamos retomar el tema de la Sierra de San Miguelito también contigo, Galo, en Somos Más 99. Pues yo creo que no deberíamos de perder de vista este asunto, ¿no? Porque quizá el mensaje final para Roxana, para su hermana y para muchos otros activistas sea ese, que dejen pues de dar lata, ¿no? De molestar a quienes están pues tratando de llevar a cabo su cometido y de hacer estos negocios multimillonarios con este espacio. ¿Cómo ves, Roxana? Sí, justamente lo que comenta Emma es pues preocupante, porque por supuesto que después de lo que pasó el 5 de junio aquí en San Luis Potosí, me decía, por sí hay que partir de que en San Luis Potosí la lucha social es compleja, ¿no? Complicada, ¿no? O sea, porque como por nuestra forma de ser como potosinos a veces cuesta mucho, ¿no? Y ya quienes se animaban como a salir a protestar y a alzar la voz y a organizarse, o sea, después de lo que pasó el 5 de junio, o sea, por supuesto que hubo un ambiente de terror y de miedo, ¿no? O sea, porque eso fue lo que sucedió cuando tomaron la decisión ay, es que yo lo concibo como una ridiculez de haber desplegado a más de 50 granaderos y haber llevado ahí al camión blindado, ¿no? Entonces, por supuesto que es una situación de criminalización de la protesta social. O sea, iban con todas las intenciones de reprimir, ¿no? Y eso obviamente genera, pues, miedo, ¿no? Al final de cuentas. La otra situación que me parece importante señalar es que, pues efectivamente las autoridades han hecho oídos sordos, ¿no? O sea, de la situación, porque digo, no es posible que hay una serie de evidencias, hay una serie de información, hay una serie están los videos, ¿no? Hasta del Congreso del Estado, en donde se puede identificar en realidad quiénes fueron los que perpetuaron los destrozos, y en ningún momento se giraron órdenes de aprehensión en un segundo momento.
por la segunda carpeta de investigación hacia esas personas, ¿no? Entonces, el fiscal ha sido totalmente evasivo con el caso. De igual forma, pues ahora sí que el gobierno del estado, ¿no? También ha sido evasivo de la solución pues, de este caso, ¿no? De hecho, hace un momento, ¿no? Comentaba que nosotros buscamos un acercamiento con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que tuviera conocimiento del caso, ¿no? Obviamente él sabe también de lo que sucede acá con la defensa de la Sierra de San Miguelito. Y pues obviamente cuando nos sucedió esto a Claudia y a mí, a nosotros pues sí, o sea, la lectura ya que se le dimos de manera política, pues fue eso, ¿no? O sea, que ese era el motivo por el cual nos estaban haciendo una persecución constante y de esa forma, ¿no? De hecho, a Claudia es súper absurdo, ¿no? Porque a mi hermana se le están, en la primera y en la segunda carpeta de investigación, se le está acusando los cargos que se le están imputando es de motín y daño a las cosas. Entonces, bueno, legalmente no se le pueden imputar 2 veces los mismos cargos, ¿no? Entonces hay una serie de inconsistencias y ha habido una serie de inconsistencias en todo el proceso legal y en todas las carpetas de investigación. De hecho, por ejemplo, las entrevistas que presentan en la segunda carpeta de investigación por lo de la explosión de la patrulla, pues, o sea, son entrevistas a modo, ¿no? O sea, son entrevistas que les hicieron a los mismos elementos de la policía que supuestamente estaban ese día resguardando el edificio de la fiscalía, ¿no? Entonces narran así como cosas que dices, bueno, si la persona estaba ahí en la entrada de la fiscalía, ¿cómo pudo darse cuenta de todo lo que sucedió durante la protesta, no? Entonces, ese tipo de inconsistencias son las que se han estado presentando en la investigación. Además de todas las, vamos, no se nos estaba notificando a tiempo, de esto que les comentaba, que hace un par de días nos enteramos de que, bueno, la fiscalía presentó cargos ya en contra de mi hermana para que se presente a la audiencia, o sea, pues inculpada, ¿no? Por lo que ellos están planteando, pues ni siquiera se le notificó a nuestro abogado, ¿no? Entonces ha sido toda esta serie de cuestiones que pues sí es un desgaste, ¿no? Y a eso le apuestan, o sea, finalmente sabían perfectamente que si nosotras estábamos dentro de un proceso legal iba a desgastar la organización o iba a desgastar al colectivo de defensores de la Sierra de San Miguelito, ¿no? O sea, y eso pasa efectivamente, como dice Emma, o sea, es una situación constante a lo largo y ancho del territorio nacional. O sea, es la forma de operar cuando hay intereses de por medio de que los poderes fácticos le entran al desgaste de las organizaciones sociales, ¿no? Roxana, recordemos que el gobernador de San Luis Potosí es Juan Manuel Carreras, proviene del PRI. ¿Tú ves algún apoyo? ¿Crees que la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el encargado del área de derechos humanos, ha sido receptivo, que encuentran apoyo en él? Sí, de hecho, la verdad es que cuando yo no pude, ahora sí que estar presente en la reunión que tuvieron con Encinas, porque justamente yo aún no salía a mi amparo y yo no podía salir de casa. Mi hermana y yo estuvimos más de 20 días encerradas en casa esperando el amparo. Porque con esto del COVID, como todo se complicó, ¿no? Las resoluciones salían de manera en línea, de manera más tardía, entonces pues por seguridad estuvimos en casa. Sale el amparo de mi hermana y ya justamente coincidió con la visita de Alejandro Encinas a San Luis Potosí y ya ella tuvo la oportunidad de platicar con él. Sí, obviamente sí fue receptivo, pero sí nos queda claro que, o sea, los megaproyectos inmobiliarios que están en juego, pues hay una complicidad con gobierno del estado y con gobierno, con el ayuntamiento de San Luis Potosí. Entonces, ha sido como un estira y afloja porque, por ejemplo, por parte del gobierno federal
hay una iniciativa de que la Sierra de San Miguelito se decrete como área natural protegida. Entonces, pues eso no ha sido aprobado ni apoyado por el gobierno de Juan Manuel Carreras ni por el gobierno de Javier Nava, por ayuntamiento. Entonces, sí está muy complicado el panorama político, ¿no? Al final de cuentas. Uh-huh. Roxana, este hostigamiento, esta criminalización, ¿nada más se ha limitado hasta ahora a lo legal? ¿O también, como en otros casos que hemos visto, llega al hostigamiento físico? Me refiero a que las estén siguiendo a sus casas, que les tomen fotografías. En ese sentido, ¿cómo va el asunto? Fíjate que esto hasta ahorita como lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Porque lo que ahorita les comentaba que, bueno, a través de otras, bueno, en particular de la red de defensoras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, ellas nos apoyaron, pues ahora sí, con el seguimiento del acompañamiento, más bien desde el día que fue nuestra detención arbitraria. Y justamente nos dimos cuenta que nosotros durante muchos años habíamos normalizado este tipo de prácticas, ¿no? O sea, para nosotros era muy normal que nos siguieran a nuestras casas, que nos tomaran fotos, los teléfonos intervenidos, durante las actividades de protesta y actividades de todo tipo, ¿no? En donde todas las luchas que hemos intervenido, pues ahora sí que era como normal que los orejas de gobernación nos tomaran fotos, ¿no? O sea, uno como activista tristemente, o sea, se familiariza con ese tipo de acciones del Estado, ¿no? Pero ya cuando trascienden, ¿no? O sea, y que en este caso fue nuestro, estamos enfrentando, o sea, eso que vemos normalizado, como que no, ya le cambiamos la perspectiva y decimos, pues es que eso no estaba bien, ¿no? O sea, durante muchos años había sido una constante, ¿no? Ahorita, la verdad es que sí, el hostigamiento así, ha cesado un poco, ¿no? Bueno, igual como en las líneas de comunicación, sí, sospechamos que siguen intervenidas, ¿no? Aunque ya tenemos como un chorro de mecanismos de protección digital, pero de hecho, hicimos un análisis y previo al 5 de junio, la cuestión de la Sierra de San Miguelito estaba también muy álgida como ahorita, ¿no? Y más por el tema electoral. Pero en particular, pues estaba lo de la bronca del cambio de uso de suelo. Entonces, pues sí, a nuestras casas había como constantes orejas, ¿no? En la esquina y así, ¿no? Entonces, pero nosotros siempre lo normalizamos, ¿no? O sea, tristemente. Pero pues sí, hasta ahorita es la cuestión de, pues el hostigamiento, perdón, legal, ¿no? O sea, que es donde nos están pegando fuerte, ¿no? Emma, ¿querías decir algo? Bueno, nada más recordar que la Fiscalía el pasado 3 de agosto mandó un comunicado a los medios de comunicación, a lo mejor Roxana, por supuesto que se acuerda, en donde nos informaron de que se había vinculado a proceso a 7 jóvenes, ¿no? que habían sido detenidos. Supuestamente se presentaron argumentos y datos de su probable participación en este evento, por haber causado estos destrozos en ventanas, en muebles, en documentos del edificio del Congreso. Pero fíjate que, y Roxana lo sabe mejor que yo, pues colectivos, particularmente uno que se llama Memoria y Lucha y Cátedra Socialista Antonio Gramsci, pues argumentaron en su momento que estas detenciones más bien obedecieron a la presión que se había ejercido pues por parte del Congreso, porque los legisladores estaban muy enojados, ¿no? Sí. En su momento, y estaban presionando al fiscal Arturo Garza para que diera resultados de lo que había acontecido. Y a final de cuentas, pues resultó que giraron una orden de aprehensión a estos jóvenes que, por supuesto, entran en el marco de detenciones arbitrarias, porque si
¿te acuerdas, Roxana? Incluso hubo una detención de un menor de edad el mismo 5 de junio, que se encontraba sentado en el jardín con un familiar durante lo que ocurrió, y pues se lo llevaron. Por ahí tenemos una imagen, una fotografía, incluso donde aparece la mamá, o al parecer es la mamá, no sabemos si la mamá o la abuela, que está llorando justamente porque se vio impotente de no poder evitar el asunto. Entonces, pues esto me parece importante porque Roxana y su hermana no fueron o no han sido las únicas que se han visto pues afectadas terriblemente con lo sucedido en junio. A ello yo agregaría, si me permiten, lo que han venido haciendo diversos activistas en el país, la necesidad de acudir al mecanismo de protección. En este contexto, ¿tú cómo lo ves, Roxana? Fíjate que, pues nosotras, bueno, a través de la asociación que nos estuvo dando el acompañamiento de PRODESC, fue que nos contactaron con el encargado de la adscripción al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos. Entonces, nosotros enviamos como toda la papelería, porque, bueno, a mí se me hace como bien absurdo, ¿no? Porque es un trámite bien burocrático, ¿no? O sea, sincera y honestamente. O sea, mientras mandas la papelería y te aprueban y te autorizan, no, pues ya sucedió algo con el periodista o el activista, ¿no? O sea, sincera y honestamente. Total es que nosotros llamamos la papelería y luego hubo, creo que un error del correo y total es que ya a través del contacto que se hizo con Encinas, ya fue que nos vincularon con otra persona que en realidad sí era el que le iba a dar seguimiento al caso. Entonces volvimos a enviar la papelería. Entonces, allá así como que bromeamos entre mi hermana y yo y decimos, no, pues, o sea, ya cuando nos den la entrada al mecanismo, ya vamos a ir con la tercera carpeta de investigación, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto sí se tendría que buscar que se agilicen ese tipo de protecciones para defensores de derechos humanos y para periodistas, porque por supuesto que estamos en riesgo. O sea, cuando uno levanta la voz como periodista, como activista, como defensor de derechos humanos, te metes en camisa de 11 varas, ¿no? O sea, porque tocas justamente intereses, pues ahora sí, para grupos de poder, ¿no? Entonces, creo que sí debe de haber una agilidad en ese tipo de trámites. Hasta ahorita nosotros estamos en espera de que nos resuelvan la integración al mecanismo, ¿no? También, por ejemplo, lo que viene siendo lo de las quejas en la Comisión de Derechos Humanos, pues ese día se abrió una carpeta de investigación de oficio y pues ha sido también complejo, ¿no? Porque muchos de los que detuvieron no fueron a presentar su queja, ¿no? O sea, de hecho nosotros perdimos comunicación con ellos y también es complejo porque digo, nosotros hemos dado el seguimiento así pues de frente y todo porque pues nosotras tenemos años en el activismo, ¿no? O sea, pero como dice Emma, o sea, el chico que era su primera vez que acudía a una manifestación y que lo detuvieron y lo golpearon brutalmente, pues obviamente que tiene miedo, o sea, hasta de presentarse a las instancias de derechos humanos a presentar su queja, ¿no? Porque esa es la función del Estado, ¿no? O sea, generar miedo y reprimir para que ya no te salgas a las calles, ¿no? Entonces es una situación preocupante, o sea, muy, muy preocupante y digo, creo que otra vez ahora que pasó lo de la situación de represión en Cancún, o sea, la vez que a mí se me volvió a rememorar todo lo que nos pasó, ¿no? Entonces es el pan de todos los días, ¿no? Tristemente en México, ¿no? Yo creo que ese tema deberíamos también abordarlo más a profundidad porque sí hay una criminalización extendida en el país, ¿no? Sí. Roxana, ¿qué van a hacer ahora? O sea, además de buscar la protección del mecanismo, en lo legal, ¿qué más van a hacer? Sí, de hecho, bueno, yo creo que ahorita lo que sigue, como les comentaba, bueno, a Claudia le están citando a que se presente audiencia. Nosotros obviamente estaríamos informando a todos los medios de comunicación para que pues ahora sí que estén presentes. Pues ya obviamente nuestro abogado va a armar, ¿no? La defensa de Claudia para ese día. Entonces yo creo que
pues ahora sí es, nosotros durante todos estos meses también hemos estado trabajando en recopilar todas las pruebas, ¿no? Que demuestren que Claudia y yo no tuvimos absolutamente nada que ver en los destrozos, que al contrario, nuestra participación durante la manifestación sí fue para exigir justicia por Giovanni, pero pues también fue desde el otro lado, ¿no? Como defensoras de derechos humanos, ¿no? Y activistas. Entonces, pues lo que sigue es pues estar, o sea, seguir, ¿no? Con el proceso legal que se está, pues, marcando, ¿no? Finalmente, en sus tiempos, en sus formas, pero, pues, no desistir. O sea, sincera y honestamente, nosotros no vamos a desistir porque, no, nosotros no hicimos eso y a nosotros nos queda claro que sí son acciones pues, o sea, persecución política por nuestro activismo, ¿no? Uh-huh. Ok. Emma, ¿quieres agregar algo más, preguntar algo más? Pues nada más una cosa, Galo y Roxana. Cuando la primera vez que me tocó platicar con Roxana, porque solamente he tenido oportunidad de conversar con Claudia también una vez y con Roxana casi todas las subsecuentes, yo me quedé impactada por todo lo que me contaba de lo sucedido luego del momento de sus respectivas detenciones. Es decir, al momento de que la policía se las lleva a encerrar en estos espacios a donde regularmente se llevan a las personas que han cometido crímenes verdaderos y muy graves. Y todo lo que vivieron, o sea, las vejaciones, los insultos, la violencia, que también tiene que visibilizarse, Galo y Roxana, porque esa violencia la ejerce directamente el Estado. Sin ni siquiera tener pruebas fehacientes en la mano, ellas fueron víctimas de una tremenda violencia física y emocional y psicológica que seguramente para repararla va a ser muy difícil. O sea, Roxana es muy fuerte, igual que su hermana. Yo las he escuchado decir en varias ocasiones que no van a dejar el activismo. Eso es muy valiente, pero habrá quien no pueda jamás recuperarse de esas circunstancias, porque como lo hemos venido platicando el día de hoy, estos ejercicios se han estado repitiendo por muchos años en nuestro país y entonces estamos hablando de mucha gente que queda con secuelas gravísimas, importantes en su persona y que seguramente ya no podrán nunca más salir adelante con su propia vida. Entonces, me parece que es importante también no perderlo de vista, porque allí sí el Estado tiene la obligación de rendir cuentas y de pues hacer todo lo posible para que esto no se siga repitiendo, porque no es posible que se viva una circunstancia así cada vez que son detenidas personas y sobre todo activistas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Roxana? Sí, de hecho, ha sido como bien complejo, ¿no? Digerir la situación porque, bueno, a través también de la asociación Aluna, ellos fueron quienes nos estuvieron dando el acompañamiento bueno, manejan un acompañamiento psicoemocional ligado a la cuestión social, ¿no? A nuestra función, ¿no? Como activistas. Yo creo que el apoyo, el seguimiento, el acompañamiento y la perspectiva que ellas nos brindaron fue lo que durante todo el proceso nos ha ayudado a sortear el caso, ¿no? Sincera y honestamente, porque es muy difícil, ¿no? O sea, para empezar, uno de activista que fue a quienes se nos violaron todos nuestros derechos y garantías más elementales como comunicación, libertad, etcétera, te pones de la otra parte, ¿no? O sea, porque ahora tú eres la víctima, ¿no? Y eso para uno de activistas
es muy duro, o sea, es muy fuerte, porque uno está acostumbrado a defender, a estar del otro lado, ¿no? No a que tú seas la víctima, ¿no? Entonces, eso para nosotros nos ha sido muy complicado porque los activistas no deberíamos de ser las víctimas, ¿no? Entonces, número uno, eso fue como durante todo este tiempo digerirlo y procesarlo, ¿no? Y pues número dos, o sea, sí lidiar con pues la serie de violaciones de las que fuimos objeto, ¿no? O sea, la verdad es que estando allí, los golpes, los insultos por cuestiones de género, o sea, por ejemplo, el hecho de todas las burlas, ¿no? Las ofensas, o sea, mal, ¿no? O sea, yo la verdad es que a mí no se me quita la idea de la cabeza que la mayoría de los elementos de seguridad, o sea, tienen problemas muy, muy severos, ¿no? Porque para que una persona golpee y ofenda de esa manera a otra persona es porque la verdad es que no estás bien psicológicamente hablando, ¿no? Y desgraciadamente, desafortunadamente, la mayoría de quienes se supone deben de velar por nuestra seguridad y por nuestra integridad, pues están allí, ¿no? O sea, en esos espacios de protección para la ciudadanía, ¿no? Entonces, hay una cuestión de que dejan en el total abandono, ¿no? O sea, la seguridad de uno como ciudadano, ¿no? O sea, en el que te violan por completo tus garantías más, pues más indispensables, ¿no? Uh-huh. No, gracias, Roxana. Bueno, este espacio en Somos Más 99 y en este programa, pues está abierto para este tipo de asuntos. Yo te quiero agradecer, Roxana, que hayas estado aquí. Ojalá te hayas sentido a gusto y que sientas que las puertas están abiertas para lo que venga, todo lo que necesites informar del caso. Sí, gracias. Sí, sí, Y sí. bueno, pues, pues estaremos ahí en contacto contigo para darle seguimiento. Y Emma, ¿tú cómo ves el asunto para despedir a Roxana? Pues decirle que vamos a estar, por supuesto, siguiendo tu asunto, Roxana, y pues Claudia, y entonces, pues, con la intención de que esto no se vuelva a repetir, jamás, jamás, porque es verdaderamente preocupante y también es muy indignante, y los medios de comunicación tenemos pues la responsabilidad de dar seguimiento a este tipo de asuntos, porque uno de nuestros objetivos tiene que ser pues de tratar de vivir en una sociedad que sea pues mejor, una sociedad humana, una sociedad digna, una sociedad donde todos veamos que nuestros derechos son respetados, nuestro derecho a disentir, nuestro derecho a estar inconformes con algo, nuestro derecho a manifestarnos, todo eso se tiene que respetar, ¿no? Y entonces cuando no pasa eso, pues los medios de comunicación también tenemos la obligación de decirlo y bueno, finalmente pues estamos en ese seguimiento, en ese ejercicio, Galo. Ok, no, pues gracias, Roxana. Te agradecemos mucho. Que estés muy bien. Pronto nos encontramos. Sí, muchas gracias. Yo creo que pues la lucha sigue, pese a todas las inclemencias y pese a todos los malos momentos. Yo creo que mi lema siempre es ni un paso atrás, porque donde hay una injusticia se tiene que seguir levantando la voz, ¿no? Entonces, yo solamente quisiera, ¿no? Que lo que sucedió el 5 de junio, o sea, no apachurrara a todos los que pues se animan a levantar la voz, ¿no? Y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, pues ahora sí que recordar para no olvidar. Uh-huh. Gracias, Roxana. Un abrazo desde aquí hasta allá. Sí, igualmente. Bueno, nada más me quedo un poquito con Emma para una última reflexión. Me quedo con eso que decías, Emma, de lo que está ocurriendo en otros países, en otros estados. Bueno, ya vimos lo que ocurrió en Jalisco, cómo actuó el gobierno de Enrique Alfaro. Vemos en este caso cómo actúa el gobierno de Juan Manuel Carreras, pero también vemos cómo actúa el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán, que persigue a madres buscadoras. Igual que lo que ocurre
con el gobierno de Diego Sinue en Guanajuato y precisamente en León, donde muchachas feministas que protestan por violencia sexual cometida por policías son a su vez agredidas sexualmente por la misma policía y enfrente de un templo, ¿sí? Al que protegen por las pintas, ¿verdad? Para que no lo pinten, pero permiten las violaciones, ¿no? Ya vemos lo que ocurrió en Cancún, que a las jóvenes las metieron a la presidencia municipal y las propias policías municipales las agredieron sexualmente. Y vemos en la Ciudad de México cómo, mientras dejan a unos grupos como Frena, de la ultraderecha en el país, manifestarse libremente, porque López Obrador dice que bueno, pues que se manifiesten, Claudia Sheinbaum encapsula con su policía a las feministas y no las deja llegar al Zócalo, ¿sí? Entonces parece ser que no importa el partido, no importa si es hombre o mujer, no importa qué nivel de gobierno sea, todos actúan de un mismo modo contra quienes protestan, contra quienes ejercen su derecho a defender sus derechos. ¿Tú cómo ves? Sí, efectivamente, Galo. Totalmente, el contexto es así como lo narras y eso es un contexto meramente actual, pero tenemos una larga historia, ¿no? Desde, bueno, no nos vamos tan lejos, pero desde el 68 a la fecha, Ayotzinapa y demás, ¿no? En donde vemos que tristemente en nuestro país la manifestación, el activismo siempre ha sido criminalizado. Yo he visto en varias ocasiones, Galo, que esto sí está muy relacionado, y yo lo veo muy claramente en el caso de San Luis Potosí, con los temas ambientales y con pues la ambición de la gente en torno a los recursos naturales de ciertos espacios. Entonces, yo he leído esta circunstancia y que tiene que ver también y se relaciona con los asesinatos de ambientalistas, pues con este hecho de los gobiernos que pues dicen una cosa y hacen otra cosa. A final de cuentas podrán decir que están en contra del neoliberalismo, pero siguen apoyando las intenciones extractivistas, ¿no? En lugares como San Luis Potosí. Entonces, eso por un lado, pero también el caso de las feministas. Tristemente, y en los últimos años han sido vejadas a extremos increíbles, ¿no? Criminalizadas pues muy radicalmente. Y es que en los últimos años también, como sabes, Galo, las feministas ha sido un grupo que ha dado mucha batalla y le ha dado mucha batalla a los gobiernos, ¿no? Y entonces, pues el asunto es que tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga como medios de comunicación. Así es como lo veo yo, Galo. Pues sí, sí, estamos en un escenario muy difícil, que a pesar de que hay avances, de que tenemos una legislación, un marco legal, digamos, robusto en cuanto a derechos humanos, pues de forma contrastante vemos cómo se violan día tras día los derechos de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te agradezco, Emma, y te invito a que sigamos platicando de esto, ¿no? ¿Cómo ves? Porque Por supuesto. se me hace que no podemos dejarlo, porque es como una plaga que Sí, invade todo el país, ¿no? sí, sí. Hay que Te mando pararlo. un abrazo y te Un invito a abrazo, que Galo. sigas viéndonos, porque no te vayas, Claro. porque hay una invitada que tú la conoces. Bueno, de hecho, gracias a ti yo la conocí, debo decirlo, y que va a estar aquí platicándonos algo de libros, y que ella es Camelia Rocío. Hombre, mi gran amiga. Maravillosa. Entonces, Ajá. bueno, como ya es viernes, bueno, pues vamos a darle paso a la cultura, porque como decía antes, no todo es negro, ¿no?
También hay otros asuntos que nos enriquecen el alma. Claro, claro. Te mando un Gracias, abrazo, Galo. Emma. Gracias, yo también. Muchos abrazos, Galo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.